Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Y vengo con la barbita bien afeitada, bien suavito, porque hay que quitarse unos años de encima, que uno ya está a 2 años prácticamente de cumplir 30 años y hay que hacer de todo para quitarse unos añitos, porque tengo un poco de trauma con cumplir 30 años. Pero bueno, aún así hoy vamos a hablar de, como dicen en mi ciudad natal, de los dineros, de las pelas, de la plata. Y es que sí, hoy vamos a hablar de el informe trimestral, importante remarcar la diferencia, informe financiero trimestral de Xbox, o la división de videojuegos de Microsoft, que es Xbox, y del informe financiero del año fiscal, año trimestre, del año fiscal de Sony, en este caso de la división de videojuegos PlayStation. Antes de nada, como siempre, os recomiendo, os pido, me gustaría mucho, os agradecería un montón que dieseis like, os suscribierais si no lo estáis, que casi el 40% de la gente que ve mi vídeo no está suscrita. Y que si os apetece os hagáis miembros, porque me ayudáis un montón por un módico precio y formáis parte de una grandísima y preciosa familia. Dicho esto, vamos a empezar. Primero voy a hablar de este informe trimestral de Microsoft, en el cual hice unos hilos y comenté un poco por Twitter tanto el informe financiero como la sostenibilidad del Game Pass, y os voy a un poco a explicar estos datos que ya solté por gotitas ayer en Twitter, y luego nos meteremos de lleno en el informe financiero del año fiscal de Sony, que obviamente al ser el año fiscal completo es muchísimo más denso. Así que dicho esto, vamos al lío. Sí, chicos, estamos ya con Microsoft, estamos ya con la división de videojuegos, estamos ya con Xbox, y es que aquí tengo los datos una vez más, o por segundo trimestre consecutivo, vuelve a batir récords, vuelve a superar los ingresos del trimestre anterior en la sección de videojuegos. Así que estamos de enhorabuena, y es que los datos que los tengo aquí, los ingresos por contenido y servicios de Xbox han aumentado en un 34% respecto al mismo trimestre del anterior año fiscal. Los ingresos por videojuegos de la división Xbox, los ingresos gaming en general, han subido un 50% desde el mismo trimestre del año fiscal anterior, y los ingresos por hardware de Xbox han crecido un 231% respecto al mismo trimestre del año fiscal anterior. Obviamente este último dato impulsado por el lanzamiento de las consolas de nueva generación, las cuales, como ya han dicho en este informe financiero, después en los callings, en las llamadas de los accionistas, preguntando, una obviedad en verdad, la demanda ahora mismo supera con amplitud a la oferta. Es decir, la curva de la demanda, hay muchísima más demanda de consolas que oferta de consolas, y eso es obvio porque obviamente por eso existen esos problemas de stock. Es pura lógica, pero bueno, me parece un detalle que para los que no lo tengan claro, a día de hoy no se pueden satisfacer el deseo de todos los consumidores que les gustaría tener una Xbox Series X o S. Dicho esto, también hablando un poco en general de la compañía de Redmond, los ingresos generales y globales de Microsoft fueron de 41.700 millones en este trimestre, y respecto al mismo trimestre del pasado año fiscal han crecido un 20%. Los ingresos siguen creciendo, Microsoft sigue con la máquina del dinero generando. Y bueno, la curiosidad como tal, este es el mejor Q3, lo que es la Q3 del año fiscal, el tercer cuatrimestre para Xbox desde que comenzó Phil Spencer como Head of Xbox en el año pues 2016-2017 comenzó Phil Spencer, ¿ok? Así que bueno, siguen creciendo los ingresos, siguen generando más. Xbox, ya os digo, desde que está Phil Spencer es récord, ¿ok? Desde que llegó, así que esto solo demuestra el constante crecimiento y la tendencia de una curva hacia arriba constante respecto a lo que antes de llegar Phil Spencer era Xbox, que prácticamente llegó a estar a punto de cerrar su división de videojuegos. Microsoft la iba a cerrar y Phil Spencer propuso un proyecto muy atractivo para el nuevo CEO Satya Nadella, que también llegó por esa época, y al final llegaron a un acuerdo y parece que están bastante contentos cómo está funcionando esta división de videojuegos a cargo de Phil Spencer, ¿ok? Así que bueno, vamos a hablar ya un poco. Ahora quiero este vídeo lo voy a utilizar un poco para hablar, para mandarle un mensaje, para explicarle a toda esa gente que está tan preocupada por la sostenibilidad del ecosistema de Xbox y de Xbox Game Pass, porque siempre me topo con mucha gente que está preocupada si es rentable, si no es rentable. Primero de todo, darle un consejo para su vida en general, que no se preocupen tanto por la salud de las grandes empresas, porque ellos no miran por la suya, salud financiera me refiero. Ellos no van a mirar por la tuya, así que tú no creo que sea necesario que mires por la suya.
Dicho esto, ¿por qué Game Pass es sostenible? Empezamos, ¿ok? Como sabéis, las empresas que intentan crecer casi siempre invierten... Vamos, todo esto y básicamente esto lo he puesto en un hilo en Twitter, pero bueno, más o menos lo explico aquí para que lo entendáis. Vosotros lo deberíais saber que las empresas que intentan crecer, estas macroempresas, estos grandes conglomerados, siempre que intentan crecer, invierten la mayor parte o todas sus ganancias en su crecimiento, ¿ok? No, esto no para, esto es una rueda, esto no para de girar, esto no para de moverse. Es por eso que todos los ingresos que se obtienen o todos los beneficios normalmente se invierten, o gran parte de ellos. Como sabéis, Microsoft es gigantesca, pero dentro de estas inversiones de las que hablamos normalmente se producen dentro de los ingresos de cada división propiamente dicha. Es decir, el dinero que genera Xbox es el que se gasta en Xbox, el dinero que genera Surface se gasta en Surface, el dinero que genera Azure se gasta en Azure, salvo para grandes inversiones y grandes proyectos que obviamente tiran del banco, de la banca central, por decirlo de alguna manera. Como sabéis, no es un secreto a voces que quieren hacer crecer Xbox en general o en particular, a Game Pass sobre todo, y lo más probable es que todas las ganancias que está obteniendo la división se sigan reinvirtiendo tanto en Xbox como tal como en Game Pass. Como sabéis, ya os lo expliqué en el otro vídeo, se viene una inflación importante, esto es un dato a tener en cuenta, se viene una inflación importante y a las empresas no les interesa mantener ese dinero en caja porque guardarlo como si fuesen urañas, porque ese dinero dentro de un tiempo tendrá menos valor por el simple hecho de la inflación, es pura lógica. Entonces, ¿qué haces? Invertirlo en algo que te pueda dar réditos de cara al futuro. Por eso hay tantas compras en Microsoft, por eso están comprando tantos estudios, por eso han comprado Nuance y por eso se rumorea mil veces que han querido comprar Discord, que han querido comprar LinkedIn, que han querido comprar Pinterest, han querido comprar TikTok, etcétera, etcétera. Porque ese dinero tiene que estar en constante circulación para seguir creciendo. Porque si ahora mismo dejas el dinero en caja, te estancas o incluso pierdes valor por el tema de la inflación. ¿Ok? Así que, contando un poco, haciendo la cuenta de la vieja, 22 millones de personas con una media que se puede hacer de que pagan $10 al mes, son 220 millones de dólares al mes. Eso puede generar Game Pass de manera completamente aproximada. Yo no tengo los datos oficiales, más que nada porque Microsoft no los publica de manera oficial. Entonces, teniendo en cuenta que a lo mejor tengan un margen de beneficio de en torno al 30%, esos son 60 millones de dólares por mes. 60 millones que probablemente reinvertirán comprando contenido third party o para nutrir los estudios de Xbox, ¿ok? Así que, en mi opinión, no es casualidad que cada vez que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, el Game Pass crece y están comenzando a obtener o a compartir contenido de terceros cada vez más grande. Es lógica, o sea, yo creo que es lógica que cuando Xbox Game Pass tenía 2 millones de usuarios no es lo mismo de lo que es ahora. Y es probable, en mi opinión, que este contenido para terceros continúe creciendo cada mes, ¿ok? Este contenido de terceros continúe creciendo y siendo más grande cada mes porque, ya os digo, están invirtiendo exclusivamente sus beneficios, los cuales obviamente son altos y cada vez son mayores porque cada vez hay más usuarios. Es lógica. O sea, vuelvo a repetir, lógica. De hecho, lo que estoy diciendo es que mantener dinero en caja o guardarte los beneficios no hace nada por el precio de las acciones de Microsoft. Tener 50 millones o 100 millones de suscriptores sí que ayuda a que el precio de las acciones suba y obviamente ¿cómo consigues esos 50 o esos 100 millones? Con contenido atractivo. No tiene más, no hay otra manera de atraer usuarios a Xbox Game Pass que metiendo contenido atractivo para el usuario en Xbox Game Pass. Así que no sé, yo creo que las claves del juego de Microsoft, las claves de la estrategia de Microsoft es el crecimiento y la inversión constante. Como sabéis, os puedo poner el ejemplo muy sencillo, Netflix sigue invirtiendo y sigue creando cada vez más contenido con producciones cada vez más grandes, aun teniendo 200 millones de suscriptores, chicos. Así que no sé qué opináis vosotros. Yo, sinceramente, la verdad, la salud me parece increíble, el crecimiento de Game Pass me está pareciendo absolutamente y absurdamente espectacular. Y lo que quiero decir, que de cara al futuro cada vez va a ser más grande tanto el contenido first, que no tenemos nada, que eso también me parece un detalle muy curioso, que sin tener ningún first party, ningún lanzamiento first party AAA durante el último año, los números crezcan de esta manera en los servicios de Xbox.
Así que eso, chicos, no tengo mucho más que añadir. Nos vamos a pasar a Sony a hablar de la situación financiera de Sony después de conocer los resultados de su año fiscal. Repito, año fiscal de Microsoft. Estábamos hablando de trimestre, aquí vamos a hablar de año fiscal. 365 días contra 90 días. Y bueno, por último ya vamos a hablar de PlayStation, vamos a hablar de Sony. Por aquí tengo los datos de este informe financiero, y es que Sony PlayStation, hay increíbles datos ya que no hemos podido ver en este informe financiero, los resultados financieros de todo el año fiscal que ha terminado del 31 de marzo de 2021 al 31 el 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, y tenemos que los datos así más principales y más llamativos son que se han vendido 7,8 millones de PlayStation 5, lo que supone una ligera ventaja sobre PlayStation 4 en el mismo tiempo de vida. 47,6 millones de suscriptores en PlayStation Plus, 338 millones de juegos vendidos para PlayStation 5 y PlayStation 4 durante este año fiscal, y 24.400 millones de euros en ingresos, millones de dólares, perdón, en ingresos en el pasado año. Así que bueno, la verdad es que estos datos son bastante alentadores, bastante buenos para la compañía nipona, y es que han batido todos los récords de ingresos de su historia, ¿ok? Dicho esto, ¿qué datos podemos dar interesantes de este informe financiero, de estos primeros datos que tengo yo aquí apuntados? Ok, pues comenzamos diciendo que Sony gasta a día de hoy 1.300 o ha gastado durante el último año fiscal más de 1.300 millones de dólares en investigación y desarrollo, ¿ok? Hasta el 31 de marzo de 2021, lo que así supone un crecimiento del 14% respecto al año anterior. Principalmente estas inversiones se basan en PlayStation 5, se basan también en el software first party y en servicios de networks, en servicios online, ¿ok? Ahora me gustaría aportar un dato muy interesante, y son las expectativas de Sony en tema ingresos para el año fiscal 2021-2022, que ha empezado ahora hasta el 31 de marzo de 2022. Es decir, del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022. Y es que en el último año fiscal Sony ha vendido de first party, juegos de producción propia, 58,4 millones. Y de hecho, el dato curioso, teniendo en cuenta que en el último año fiscal han salido juegos como Last of Us o Ghost of Tsushima, PlayStation pretende vender más juegos y obtener más ingresos procedentes de títulos first party, lo que me parece curioso y sobre todo ambicioso, y me parece que una vez más demuestra la salud que tiene Sony, los objetivos y las ambiciones. Me parece muy interesante este punto de vista. Al final las predicciones son importantes, algo parecido en Nintendo. Nintendo también prevé que el próximo año batir récord de ingresos, todas las compañías lo prevén. Así que bueno, me ha parecido un dato muy interesante. También me parece otro dato interesante a comentar el tema de los juegos móviles. Hay mucha gente que no sabe que Sony hace juegos móviles, técnicamente están bajo el sello de Sony Music, que es la que posee a Aniplex y tiene distribución de varios juegos como el Fate Grand Order. ¿Qué más tiene? El Disney Twisted Wonderland se llama, perdón, que no tenía aquí el título a mano. Y esta parte del negocio ha generado nada más y nada menos que 1,3 billones, 1.300 millones en el último año fiscal. Así que bueno, chicos, ya sabéis, Sony prevé un 10% de más de las ventas que crezcan el año siguiente. Además, el tema de PlayStation Network también me parece muy interesante, el crecimiento. O sea, todo va para arriba. También se puede decir que la PlayStation 4 está llegando al final de su ciclo. La consola, como sabéis, en total han confirmado que ha vendido unos 116 millones de unidades a 31 de marzo de 2021 y que vendió 5,7 millones el pasado año fiscal. Además, como ya he dicho previamente, las ventas de hardware de PlayStation 5 han superado ligeramente a las de PlayStation 4 en el mismo periodo de tiempo. Así que me parece muy interesante, la verdad, un dato muy interesante. Y bien, Sony se puede decir que ha podido romper la naturaleza cíclica de ganancias-pérdidas del negocio de las consolas. Las ganancias, esos earnings, esos ingresos, esos beneficios, aún se han visto afectados por el lanzamiento de PlayStation 5, que de manera estratégica está en el informe financiero para los accionistas. PlayStation vende a pérdidas la PlayStation 5, como ya sabíamos todos, y es un punto estratégico de la compañía, ¿ok?
Y de hecho es lo que dicen, que el año fiscal, no en ingresos, pero sí en beneficios, en rentabilidad. Hay que diferenciar muy bien entre ingresos y beneficios. En rentabilidad, el año 2020 fue el año más rentable para esta sección, para Sony PlayStation, para PlayStation en específico. Fue más rentable, pero dicen que el 2021 podría haber sido más rentable si la PlayStation 5 tuviera un precio de fabricación, un costo de fabricación más bajo. Ok, eso es importante. También otro detalle muy a tener en cuenta es que el índice de ventas de descargas digitales continúa aumentando y acelerándose durante este año fiscal 2021. De hecho, el 43% lo eran en 2018, el 53% lo eran en 2019. A día de hoy en PlayStation se compran el 65% de los juegos de manera digital. Está claro que la pandemia ha impulsado esta tecnología digital, pero la proporción era del 53% ya en el año 2019, en el cual la pandemia no existía, ¿ok? Así que bueno, chicos, tampoco respecto a esto, respecto al PlayStation Network, quiero añadir un poco que dentro de la división PlayStation, respecto a los servicios online, PlayStation, etcétera, etcétera, el contenido, los add-ons, contenidos de pago, skins, todos los micropagos que tienen todos los juegos, han tenido un impulso también muy considerable, teniendo en cuenta que también es el segundo segmento que más genera, tras obviamente el hardware, a esto de los ingresos, el que más contribuye. Y otro dato importante también que os quería dar es que el software, los juegos físicos, están en su peor año. Bueno, en los últimos 2-3 años están en su peor año. Así que bueno, chicos, en el futuro, ¿qué hablamos de previsiones? Muy importante, las previsiones de Sony. Ya hemos hablado de ingresos, vamos a hablar ahora de cómo el objetivo de Sony en tema de ventas de hardware prevén o quieren, o el objetivo es que para marzo de 2022 haya vendidas 14 millones, bueno, haya vendidas durante este año 14,8 millones de PlayStation 5, ¿ok? Lo que nos llevaría a tener unas 22,6 PlayStation 5 respecto a unas 22,4 millones de PlayStation 4 que había en el mercado por esa época. Así que bueno, se estima eso, unos 14-15 millones las PlayStation 5 que se vendan y que sobre todo que se puedan fabricar durante el año 2021 hasta marzo-abril de 2022. Y bueno, creo que no hay mucho más que añadir sobre PlayStation. Lo dicho, récord de ingresos nunca antes visto. Todos los accionistas, así como la gente que le interese esto, pues les va a parecer muy interesante cómo va la industria y cómo demuestra esto la salud de todas las compañías. Y es que sí, chicos, tanto Microsoft como Sony están más fuertes que nunca en el tema videojuegos. Los crecimientos son abismales, como habéis podido comprobar y como os he explicado a lo largo del vídeo. Es algo increíble, es algo maravilloso y ojalá sigan así, porque estos buenos resultados hacen que para nosotros los jugadores nos traigan lo mejor, más y mejor, más bien. O sea, encantados, chicos. Así que lo dicho, que a Microsoft le vaya bien no significa que a Sony le vaya mal, que a Sony le vaya bien no significa que a Microsoft le vaya mal. Son dos puntos de vista de ver el negocio completamente distintos. Como sabéis, Sony, como habéis podido ver, como habéis podido comprobar, como habéis podido sobre todo interpretar a lo largo del vídeo, basa sus ingresos más en el tema del contenido first party, de la venta de títulos first party. Xbox lo centra más en el tema de los servicios de suscripción. Así que lo dicho, son compatibles, pueden convivir en el mismo sistema de videojuegos, en el mismo mundo de los videojuegos. Sony sana y Microsoft sana, en el término económicamente hablando. Así que lo dicho, chicos, y teniendo a sus usuarios contentos, por supuesto, perdón. Así que nada, chicos, lo dicho, dejad vuestro like, vuestro comentario si os ha gustado el vídeo. Stay sexy, hasta la próxima, adiós.